¿Qué diferencia a un directivo o a una empresa que consigue resultados de quienes se quedan estancados? Si quieres crecer, tomar mejores decisiones y ver impacto real en tu negocio, hoy tenemos con nosotros a Iván Romero, consultor de estrategia empresarial, más conocido como el creativista, y nos va a explicar paso a paso cómo activar el cambio desde dentro y llevarlo a resultados concretos. Y ahí veremos claramente esa diferencia entre crecer o quedarnos estancados. Bienvenido, Iván. Gracias por acompañarnos en este podcast en Directivos Seguros. Gracias por la invitación, David. Y por supuesto, tenemos al principal anfitrión de este podcast, Fernando Cordón, CEO de Cordón Seguros. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido de nuevo a este episodio ya, el 21 de la segunda temporada. Muy bien, David. Parece que no pasa el tiempo y van aumentando los capítulos. A mí, Iván, cuando hablamos un poquito previamente al podcast y me contaste tu sistema de 5 pasos para generar resultados reales en las empresas y también a nivel personal como líderes, la verdad es que me encantó. Me pareció fascinante todo este proceso que tú tienes y que además no es humo, como se suele decir, ¿no? Sino que muchas personas lo han probado, están trabajando contigo y realmente creo que va a ser un podcast realmente interesante para nuestros oyentes. Para poner en contexto, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿por qué un sistema? ¿Por qué sale de tu cabeza el diseñar un sistema concreto y específico para ayudar a las empresas y los directivos? Bueno, cuando yo comienzo a trabajar con empresas, a asesorar empresas, principalmente pymes, me doy cuenta de que hay unos patrones que se van repitiendo. Al final, cuando uno quiere diseñar una estrategia o quiere conseguir resultados, pues va viendo que determinadas problemáticas se repiten en el día a día de las empresas y no solo de las empresas, además de las propias personas. Entonces, esta metodología en general de 5 pasos, al final está basada en la observación y la experimentación con mis propios clientes y también con mis propias empresas. Es algo que he ido pudiendo ver a nivel empírico. De hecho, hablando de observación, cuando se observan, ¿no?, las empresas y los propios directivos, cuando dicen que quieren crecer, que quieren mejorar, que quieren escalar, pero muchas veces en el fondo no cambia nada. ¿Qué es lo que falla realmente ahí cuando se tiene ese propósito, pero realmente todo se diluye? Lo que yo puedo constatar, y seguro que vosotros en vuestra vida diaria también lo veréis, que muchas veces para que el cambio se dé, para que se dé esa evolución en la empresa, se tiene que querer. Se tiene que querer esa voluntad fuerte que tiene el directivo que puede llevar hacia sus equipos. Tiene que ser muy fuerte y tiene que tener un nivel de fuerza de voluntad muy amplio. Entonces, al final, todo va a comenzar por querer, porque muchas veces decimos que queremos resultados, decimos que queremos hacer negocio, pero no estamos dispuestos a tener el nivel de compromiso necesario. Entonces, ahí se puede ver y ese es el primer paso en este caso. ¿Y eso cómo se puede medir? ¿Cómo podría medir yo como directivo que realmente tengo esa voluntad, esa energía? Porque probablemente cuando todo va suave y hacia arriba no hay mucho que medir, pero normalmente vienen los inconvenientes, los problemas. ¿Cómo puedo medir realmente ese compromiso, esa voluntad? Me gustaría que hubiera una respuesta menos amable que la que voy a dar, pero al final todo parte por lo que estamos dispuestos a renunciar o a sacrificar. Cuando uno monta un negocio, el mercado te va a pagar por el volumen de incomodidad que tú estás dispuesto a cargar sobre tus espaldas, por el volumen de noches en vela que te puedes llegar a pegar, por el volumen de nerviosismo que puedes llegar a tener cuando presentas impuestos delante de Hacienda o cuando tomas determinadas decisiones. Al final, el mercado te va a retribuir en función de esa incomodidad que tú asumes por tus clientes. Claro, la realidad es que muchas veces las empresas no están, o el propio directivo no está mentalizado para lo que le va a ir ocurriendo en el camino de hacer crecer su empresa. Entonces, en esos momentos sí que es muy necesario trabajar la fuerza de voluntad y medir un poco pues dónde va fallando, ¿no? Tú podrás ver en las diferentes acciones que realizas en tu empresa o las personas que me estén escuchando que todas las acciones no serán igual de disfrutables, las cogerá con la misma gana porque depende de eso, de ese volumen de fuerza de voluntad que tú puedes llegar a tener como directivo. Claro, esto me hace pensar, Iván, que a veces hablando con otros directivos, ¿no?, y profesionales te cuentan que se pasan noches en vela, que realmente aceptan la incomodidad, que trabajan más que nadie y sin embargo lo que te dicen es que su empresa no avanza. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque si uno está poniendo todo su empeño y esto no funciona, va en contra de lo que nos estás diciendo, ¿no?
Claro, es que al final la voluntad solamente es el primer paso. Uno tiene que querer, pero lógicamente tiene que hacer más cosas. Tiene que crear un ecosistema de aciertos, una cadena de éxitos, desde el querer hasta el conseguir. Y eso pasa por el resto de puntos lógicos y observables. Es decir, hablamos ya de voluntad, la identidad del directivo, cómo la tiene que ir modificando y mejorando para captar esas habilidades suficientes, también estrategia, acción, etcétera. Pero claro, querer, si solo querer fuera necesario, pues claro, todo el mundo querría ser rico, todo el mundo querría, no, hay que querer y además tener un nivel de compromiso tal que tú puedas soportar esas incomodidades e inquietudes que vas a tener durante todo el camino, y eso no es fácil. Me ha llamado mucho la atención esto de identidad. ¿Qué es esto de la identidad en un directivo y cómo afecta a las decisiones, a que su empresa realmente funcione? Cuando uno quiere conseguir algo nuevo, un reto, uno quiere conseguir ese éxito para sí mismo o para su empresa, está claro que se tiene que percibir como capaz. Yo me encuentro muchas veces directivos con los que trabajo que el primer punto es que ellos sean capaces de verse como alguien exitoso, como alguien capaz de ejecutar las acciones. Si tú a ti mismo no te percibes como una persona, por ejemplo, vendedora, por ejemplo, capaz de resolver un problema, tarde o temprano se va a notar en todas tus acciones, se va a notar en tu estrategia, se va a notar en la seguridad que vas a poder mantener en una conversación, se va a notar en todo. Y muchas veces ese síndrome del impostor que todos tenemos en nuestros trabajos, también lo tiene el empresario, también lo tiene el directivo en su fuero interno. No se ve capaz o cree que su producto, su servicio incluso puede ser peor de lo que realmente es. Esto es enormemente importante, identificarte como una persona capaz de solucionar el problema de tu cliente. Y si no lo eres, vamos a encontrar los puntos de tu día a día que refuerzan esa tesis. Es decir, estás hablando de que como directivo me lo tengo que creer. ¿Correcto? Eso es, a ver, 100%. Si tú no te crees que eres capaz, si tú no crees que tienes el mejor servicio, si tú no crees que lo que ofreces ayuda a los demás, difícilmente lo vas a poder defender, lo va a creer el resto del mundo. O sea, no, estás condenado a no vender, estás condenado a no poder ayudar. La identidad es enormemente importante. Y esto entiendo que incluso afectará a la hora de tomar decisiones, riesgos, aventurarse, ser creativo, ¿no? Porque cuando tú te lo crees de verdad, tiras para adelante, ¿no? Por supuesto, ahí está claro que el cuerpo ya te va a pedir la voluntad, partíamos de la voluntad, ese fuego interno de querer crecer, esa ambición que tiene el directivo, pero claro, luego se tiene que sentir capaz. Y una vez que se siente capaz, que ya se ve con los ojos, con una mirada de éxito, ya puede empezar a generar esa estrategia o empezar a avanzar dentro del proceso de conseguir resultados. Pero sí que es enormemente importante que se perciba, y esto pues la audiencia que nos estará escuchando también se habrá dado cuenta, es decir, cómo estás tú cuando entras a una reunión de ventas y estás mirando todos los fallos de tu producto y estás mirando y estás pensando en las peores escenarios posibles. ¿Cómo afrontas esta reunión? Hombre, pues la afrontas ya perdiendo. Es enormemente importante que nosotros nos miremos con los mejores ojos posibles. Y esto es muy curioso, además suele ocurrir que el directivo, igual que la persona que trabaja en teatro, por así decirlo, puede ver cómo detrás del telón, pues la trastienda, puede ver las tramoyas colgadas, ve los errores, ve los fallos. Claro, pero la persona que está delante no siempre nos ve con esos ojos. La persona que ve esa obra de teatro no está viendo todos los errores que ve el artista. Hay que tratar de educar siempre la mirada para ver lo mejor, sobre todo cuando se quiere conseguir algo nuevo y se quiere llegar al siguiente nivel. ¿Quieres decir que de alguna forma una persona que tiene muy clara su identidad, que se lo cree, tendría mejores resultados con un peor producto que una persona que no se lo cree y tiene muy buen producto o servicio? Por supuesto, eso lo veréis, que la gente que sabe vender muchas veces puede ganar o comunicar, muchas veces puede ganar a personas con mucha más experiencia, con un producto mucho más preparado, pero es que incluso hasta el producto o servicio se vuelve mejor. Es decir, el cliente necesita sentir la seguridad del vendedor, necesita sentir la seguridad de la persona que le presta el servicio, porque así es una de las maneras en las que sabe que ese producto es bueno o malo. A mí me gusta decir que la calidad de un producto a veces es cuestión de percepción. Tú puedes tener dos productos idénticos y por el servicio, por el trato, te puedes decantar por uno o por otro. Y es una cuestión de percepción del cliente. Entonces, esta seguridad que tiene que tener el directivo, el empresario,
se acaba trasladando al propio producto. Y al final el cliente lo nota. El cliente va a notar cuando estás trabajando con alguien que está seguro de sí mismo o cuando está trabajando con alguien que en el fondo no cree en su producto. Y ya puede ser muy bueno su producto, que si el propio directivo, el propio empresario no cree 100% tanto en él como en el producto, no lo va a querer comprar. Se va a dar cuenta a nivel instintivo incluso. Comentabas muy bien lo del tema del teatro, ¿no? Claro, si tú no te sabes el papel, si no estás convencido de ese personaje que estás realizando, porque eres un personaje, en esas posiciones speech que haces, no convences, porque no estás convencido, pues no te crees que eres Macbeth. Y ahí es donde fallas, ¿no? O de la misma manera que no nos creemos lo empresarios que somos, a lo mejor porque has empezado muy poco a poco y por mucho volumen que tengas, siempre hay gente que crees mejor que tú, pero todos nos miran de una manera, ¿no? Nosotros vemos a otras personas o más guapas, mejores, más exitosas, pero no vemos esa trastienda donde se encuentran las realidades y a lo mejor esa persona está pensando lo mismo de nosotros, ¿no? Qué éxito, qué maravilloso, y nosotros no pensamos la realidad. Es muy importante conocer el producto, conocer el papel, y yo y ustedes seguramente conocen gente que dices, técnicamente no tiene ni idea, vende productos, en mi caso aseguradores, que los vende de maravilla, pero está contando una película tremenda y la gente le da credibilidad y se lo cree y ya está. Claro, aquí hay una consideración de vender bien el propio producto, eso es enormemente importante, pero también autoanalizarse con los mejores ojos. Es decir, que el hecho ya de que tengamos la persiana abierta hoy en día y que podamos prestar un servicio y que hayamos logrado ser una de esas 10% de empresas que sobreviven, que el otro 90% cierran, ya solo por ese hecho ya podemos ofrecer algo al mercado, ya nos privilegia, ya nos ponen por delante de los demás. Y a veces, cuando salimos tanto a vender como a comunicar, como a prestar servicio, tendemos a pensar que el dinero es lo que realmente importa. Y no es así. O sea, el hecho de poder prestar un servicio y poder haber defendido un negocio durante tanto tiempo, pues ya es un valor. Y en nuestro día a día ocurren cosas, retos, ocurren situaciones que resolvemos constantemente para poder seguir prestando servicio y seguir trabajando. Entonces, en esa línea, la visión de que quien tiene un negocio es escaso, tiene valor y hay que reconocerlo y nos tenemos que enfrentar así a la realidad, es lo que nos hace luego que cuando nos enfrentemos al mercado o a la negociación con el cliente, pues no renunciemos a nuestras condiciones, podamos liderar bien la conversación y poder tener en cuenta el valor que aportamos. Entonces, por supuesto que va a haber mucha gente que frente a un producto incluso mediocre, por el mero hecho de creérselo y representar bien ese papel, por supuesto que va a resaltar y va a ser elegido frente a otros, 100%. Has comentado, ¿no?, que el 90% de las empresas cierran. Y a veces eso viene por decisiones que se toman o que no se toman. Muchas veces fíjate que son que no se toman. Porque sí que es cierto que hay directivos que tienen voluntad, que tienen identidad. Cuando hablas con ellos tienen ideas muy potentes, tienen discurso muy potente, pero no dan ese paso para llevarla a cabo por las consecuencias que puede conllevar, ¿no? Y aquí, Fernando, muchas veces hemos hablado de cómo ese seguro de I&O para este perfil de personas que realmente quieren arriesgar con conocimiento, arriesgar bien, puede ser una salvaguarda, ¿no? ¿Podrías explicar ahí un poquito este punto que ya nos has comentado alguna vez, pero creo que encaja muy bien aquí en este perfil? Sí, yo creo que la propia contratación de una póliza de D&O indirectamente te está reconociendo que eres empresario y los riesgos que tienes. Porque claro, eres una sociedad limitada y vas a responder con el capital social que creíamos todos como de la sociedad limitada que has constituido o de la sociedad anónima. Pero ya sabemos que eso no nos exime de responder con nuestro patrimonio. Y en el día a día, muchas veces, trabajando, intentando llegar a cumplir los objetivos que nos hemos marcado, nos olvidamos de que tenemos que protegernos, de que tenemos que pensar y pararnos a pensar en nuestra propia actividad empresarial y decir, oye, me voy a cubrir ante estos incidentes que pueden ocasionar perjuicios a mi empresa y yo a todas terceras empresas, porque a mí me dejan de pagar y yo dejo de pagar y puedo entrar en una responsabilidad civil de directivo o propietario, ¿no? O incluso en el tema laboral. Entonces, me encuentro que autónomos o trabajadores por cuenta propia, que define un poco la seguridad social, se convierten en empresarios cuando empieza a ver su realidad y cómo han de proteger el patrimonio. No solamente se dedican a contratar esa póliza
de la fábrica, el taller y poco más, sino empiezan a pensar en las consecuencias que tenían sus malas decisiones. Porque hacen un análisis empresarial real de la empresa, ¿no? Y las policías, evidentemente, de día no van a cubrir esos errores que cometamos o piensen que podamos cometer y nos pueda defender jurídicamente ante terceras personas. Mira, Iván, tengo voluntad, de verdad, mucha voluntad. Tengo identidad. O sea, me lo creo, ¿eh? De verdad que me lo creo. Tengo hasta un seguro de ella, ¿no? Como ha comentado Fernando, por si, oye, la lío, que tenga una cobertura. Sin embargo, me paso todo el día ocupado, todo el día haciendo cosas, apagando fuegos y no avanzo. ¿Cuál es mi problema? Claro, ahí ya estamos hablando de una cuestión de toma de decisiones y de una cuestión que afecta principalmente a la estrategia de la empresa. Claro, si uno ya tiene esa voluntad, esa identidad como directivo o como empresario, y el siguiente paso es, bueno, pues ¿qué acciones tengo que hacer? ¿En qué tengo que invertir mi tiempo, pero también mi dinero? ¿Qué inversiones tengo que realizar para hacer crecer mi empresa y para llevarla al siguiente nivel? Inversiones de tiempo, de esfuerzo. ¿Qué tipo de comunicación tengo que hacer con mi empresa? Pues sí que en esa hoja de ruta del crecimiento de la empresa, que ya podemos operar el plano racional, antes sí que podríamos estar hablando del plano incluso emocional, de cómo se percibe el directivo, ahora estamos hablando ya de qué acciones concretas tiene que hacer y qué estrategia. Bueno, pues la cuestión de el esfuerzo, el beneficio, los tiempos dedicados, no deja de ser más que una decisión de análisis y de experimentación sobre el mercado, marcando una hoja de ruta, pero ahí ya lo que entra en juego es las áreas de crecimiento de la empresa. Una empresa puede querer crecer en número de clientes, puede querer crecer en innovación, puede querer crecer en branding o en marketing, posicionándose en el mercado, en marca personal del directivo, puede querer crecer en determinados ejes. Ahí ya se analizan en qué ejes quiere crecer o debe crecer la compañía y se alinea dentro de una hoja de ruta en la que, una vez más, las acciones son muy importantes a la hora de ejecutarlas. Entonces, claro, si la pregunta es, si yo ya quiero, ya tengo la voluntad, yo ya tengo la identidad, bueno, pues el siguiente paso es la estrategia y adherirse a esa estrategia pivotándola conforme nos vaya diciendo el mercado. Claro, y aquí habrá que ir a foco, ¿no? Habrá que tener claro dónde está el foco y dónde tenemos que concentrar nuestros esfuerzos, porque quizás uno de los errores que suele ocurrir, sobre todo en pymes, ¿no? En empresas más pequeñas, es que el CEO o el responsable o el director comercial se convierte en el hombre orquesta, que toca muchas notas, pero al final no está en foco. ¿Cómo se puede solucionar de forma práctica esto dentro de esa estrategia que hemos alineado? Claro, al final la responsabilidad como tal de que la empresa funcione es un ente etéreo que va por ahí dando vueltas. Y como bien comentas, David, pues bueno, hay veces que este ente lo asume todo el CEO, el principal directivo de la empresa, el dueño del negocio, lo asume porque, claro, si él no asume la responsabilidad de recursos humanos, ¿quién la va a hacer? Si él no asume la responsabilidad de vender, ¿quién la va a hacer? Si él no asume la responsabilidad de contratar la página web, y al final acaba el directivo, pues bueno, hasta limpiando el suelo de la oficina por obligación. Decir, hombre, me cago en la mar, porque se responsabiliza de absolutamente todo. Con el tiempo, ya la empresa va madurando y esta responsabilidad se empieza a delegar en determinadas personas dentro de la empresa que pueden asumir la responsabilidad y que tienen que reportar a su CEO. Claro, la manera de que este CEO deje de ser un hombre orquesta es crear ese ecosistema, es crear esa estructura debajo de él que le sustente en la toma de decisiones. Normalmente aparece el consejo directivo o el consejo de administración de la empresa, de dirección, mejor dicho. Un consejo de dirección es un consejo en el cual diferentes perfiles reportan cada uno dentro de su área al propio CEO para que pueda tomar decisiones. Es un aparato de decisiones. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si el CEO es un hombre de orquesta, es por una de dos. O por falta de personal o porque no ha sabido delegar y encontrar responsables adecuados que asuman esa responsabilidad y le reporten. Es decir, no puedo ser el director de orquesta, a la vez tocar el piano, el violín y de vez en cuando hacer tocar el bombo. Y encima hacerlo todo bien. Y también aquí una pequeña clave, si me lo permites, David, Fernando, es primero vas a aprender. Es decir, yo me encuentro directivos en este proceso de crecimiento que quieren delegar sin saber, que quieren delegar el apartado comercial sin saber vender,
que quieren delegar recursos humanos sin saber tratar con personas, que quieren delegar marketing sin tener unas mínimas nociones. No, no, no. Primero, tu misión es aprender lo básico para poder delegar. Y esos son unos conocimientos que te van a permitir, pues bueno, poder tratar más o menos de tú a tú al consultor o al profesional que contrates. Entonces, ese es el paso que se tiene que dar para poder tomar bien esa decisión. Mira, esto que te voy a comentar, Iván, yo lo he visto y no pocas veces. Gente con voluntad, unas ganas tremendas, con identidad, se lo creen. Incluso, oye, te hablan de la estrategia y dices, ostras, esto, perdóname la expresión, como se dice coloquialmente, esto está bien parido. Esto tiene una perspectiva muy buena y sin embargo a veces se queda ahí. Hablas con ellos al tiempo, oye, esto que me contaste, no, pues ahí se ha quedado, ¿no? No ha pasado nada con ello. Aquí entraríamos en ese siguiente paso, ¿no? de tu proceso de trabajo. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cuál es el problema y cómo lo podemos solucionar? Bueno, ahí ciertamente lo que hay es un problema de falta de acción. No tiene sentido nada de lo que hacemos si no se ejecuta. No tiene sentido hacer un PowerPoint de 100 slides muy bonito, con gráficas, con un análisis increíble, si luego esto no va aterrizado mediante acciones, y acciones unidas muchas veces con calendario, acciones de cumplimiento obligatorio. Porque al final el mercado demanda sangre, el mercado demanda nuestro sufrimiento, nuestra acción, nuestro esfuerzo, y el mercado va a demandar que tú hagas ciertas acciones. Aquí que nos encontramos bloqueos que surgen o bien por incomodidad frente a la acción, o bien por sobreanálisis, parálisis por análisis, o bien por que no hemos reforzado previamente voluntad o identidad, puede ser que no esté bien reforzado y bueno, pues no sienta esa necesidad imperiosa de ejecutar. Es ese CEO o ese directivo, en este caso si hablamos de pymes. Pero además yo esto lo suelo encontrar, David, fíjate, en cosas relacionadas con la venta. Muchas veces el intercambio personal, el intercambio one-to-one genera como un poco de fricción. Y lo vamos postergando hacer esas llamadas, postergando ir a ese evento, postergando hablar en público. Lo vamos relegando y creando un ecosistema de acciones excusa, que generan de paraguas para que nosotros no nos expongamos a esa incomodidad. Entonces, dentro de mi proceso de trabajo es detectar cuáles son y de dónde vienen esas incomodidades, y como si fuera un quiropráctico que está quitando esas contracturas de la espalda, pues lo que tengo que hacer es quitar una por uno esos bloqueos para que se pueda ejecutar la acción y al final se acabe dominando e incluso disfrutando. En resumen, este tipo de perfil es alguien que simplemente no es efectivo. O sea, lo que tiene son muchas ideas, tiene estrategia, tiene todo, pero no es capaz de ser efectivo en lo suyo. ¿Nos puedes dar algún tip concreto, específico, para que si estamos en esta situación consigamos ser efectivos, llevemos a la práctica todo lo que hay en nuestra cabeza y en nuestro PowerPoint de 100 páginas, como comentabas? Bueno, aquí hay diversos trucos. No siempre la causa es la misma, ¿eh? Es decir, a veces es una causa por falta de motivación, pero puede ser una causa de vagancia, puede ser por miedo, puede ser por miedo a salir de la zona de confort, pero sí que os voy a dar un consejo que hace que la acción se produzca. Y es decir, tienes que crear en tu día a día, incluso tu día a día más concreto, desde que te levantas hasta que te duermes, tienes que crear un ecosistema a tu alrededor que haga imposible que no ejecutes la acción. Es decir, si te da miedo hablar en público, tienes que crear un ecosistema a tu alrededor que estés obligado a hablar en público. Si te da miedo conocer a gente nueva, pues vamos a reservarnos una hora cada día para hablar con gente nueva. Si antes hacía las entrevistas online, por ejemplo, vamos a hacerlas en persona. Si antes pedía comprar por Amazon, pues voy a ir a tiendas para hablar con el dependiente y forzarme a hablar con la persona. Es decir, siempre generemos un ecosistema a nuestro alrededor que haga que sí o sí tengamos que ejecutar la acción, porque si no la acabaremos postergando. Y además, hay una cosa muy interesante de esto, y es que normalmente el crecimiento de las empresas se suele esconder en las acciones que no quieren ejecutar, en las acciones que siempre han estado postergando. Y una vez que esto se soluciona, automáticamente la empresa, esa debilidad que tenía, empieza a asumirla como fortaleza. Y lo que genera esto en el directivo es una sensación de wow, de puedo lograrlo, de ostras, que no era tan difícil, que al final hablar delante de 300 personas te puede dar miedo, pero cuando lo has hecho 10.000 veces o 10, 12 veces, tampoco es algo que te genere esa incomodidad. Entonces, intentemos por todos los medios que hacer la acción sea la única acción posible.
Así que hay que salir de la zona de confort. Correcto, y forzarnos y obligarnos. Te lo tienes que tomar, esto yo lo veo, siempre pongo ejemplos mucho de gimnasio, es decir, uno cuando va al gimnasio al principio, ¿quién quiere ponerse en pantalón corto? ¿Quién quiere ir ahí delante de desconocidos a gemir, a gritar mientras tiras de peso? Pues nadie, pues es que no apetece. Pero claro, cuando ya te lo tomas en serio y empiezas a disfrutar los beneficios, ¿pero por qué? Porque lo haces que sea parte de tu vida. Tiene que ser parte de tu vida, de tu rutina. Bueno, y hablando de acciones, al final, siempre que se toman decisiones, hay acciones de diferentes ámbitos, pues desde los socios, decisiones con los socios, decisiones financieras, y sí que el riesgo va aumentando conforme crece la empresa. Entonces, en ese sentido, parece lógico contar con un seguro o algún tipo de asesoramiento que te pueda ayudar en este sentido. Sí, sobre todo cuando vas a tomar decisiones nuevas de líneas comerciales, ¿no? Que te animas a trabajar en algo nuevo y que a lo mejor no has consultado con tu mediador si eso lo tienes cubierto en la póliza, ¿no? Eso hay que tener una conversación con tu mediador de forma continua y constante. ¿Y qué ocurre, Iván, cuando uno está llevando de una forma bien, ¿no? O sea, se está esforzando por llevar estas 4 facetas que tú has comentado, las lleva a la acción, pero al final no vienen resultados, porque eso también ocurre. O sea, ves empresas, ves profesionales que están cumpliendo muy bien todo esto que estás diciendo, pero no se tangibiliza. ¿Cuál puede ser el problema? O quizás, ¿qué no se está entendiendo precisamente a la hora de interpretar ese retorno o esos resultados? Claro, aquí tenemos que entender el mercado como inputs y outputs. Nosotros, con nuestras acciones, le damos al mercado unos inputs, unas llamadas de teléfono que hacemos para captar, un evento al que asistimos para que nos conozcan, una inversión en un software. Al final, le estamos dando al mercado esa realidad, le estamos dando unos inputs. Nos van a venir unos outputs, nos van a venir unos resultados que tenemos que entender, analizar y en función de esos resultados tomar decisiones. Lo que está claro es que para poder medir esos resultados hay que hacerlo de forma profesional. Normalmente, cuando se comienza una estrategia, se marcan lo que se dicen KPIs, que son los indicadores clave de éxito para saber si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Por ejemplo, imaginemos que hacemos una acción que son llamadas de teléfono en frío. Bueno, pues el indicador que nos va a marcar es cuántas están devolviendo estas llamadas y cuántas ventas han surgido de esta acción. Si nosotros marcamos bien estos KPIs, si tenemos una estructura de empresa en la que hay un responsable de buscar ese dato y reportar ese dato al CEO, en este caso, podremos tomar mejor la decisión de si continuamos con la estrategia o cambiamos de estrategia. Pero siempre hay una frase que se dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, al diseñar la propia estrategia, ya vamos a marcar qué KPIs son necesarios medir para luego, cuando ejecutamos las acciones, saber si están funcionando o no. Lógico, ¿no? Porque si no tenemos claro a dónde queremos llegar, va a ser muy difícil saber si el esfuerzo está obteniendo el resultado que realmente debería de tener. Eso es. Y además, yo tengo dos tipos de indicadores. Un indicador de cumplimiento y otro de desempeño. El indicador de cumplimiento es el que me dice si se ha hecho o no se ha hecho la acción. Porque aquí suele fallar muchas veces el directivo o el propio equipo que tiene que ejecutar la acción. Es decir, oye, pues hemos dicho que teníamos que ir a este evento y no hemos ido. Hemos dicho que teníamos que sacar esta página y no ha salido. Entonces, si se ha hecho o no se ha hecho. Vale, si ya sabemos si se ha hecho, ya podemos analizar el desempeño que ha tenido esa acción. Y entonces ya entramos a analizar si esa acción nos ha dado el retorno esperado, si la podemos maximizar, en cuyo caso, o si directamente pues es una acción que nos está haciendo perder el tiempo porque el resultado no ha sido el deseado. Pero siempre partiendo de la base de que se tiene que dar un cumplimiento. Y si no se da el cumplimiento, subimos hacia arriba y empezamos a ver de esta cadena de acciones, empezamos a ver dónde ha fallado. ¿Ha sido por estrategia? Replanteemos la estrategia. ¿Ha sido por identidad? Reforcemos la capacidad de esa persona para que la haga. ¿Ha sido por voluntad? Bueno, alineemos los intereses de esta persona con los de la empresa. Pero siempre el fallo va a estar en uno de estos 4 puntos. La verdad, Iván, que este proceso que evidentemente nos has mencionado muy por encima y que hay que vivirlo contigo de tú a tú para trabajarlo y ver que funciona, a mí me parece personalmente útil para cualquier directivo, para cualquier empresa que quiera mejorar
finalmente sus resultados, ¿no? Que es de lo último que estamos hablando. ¿Podrías dar como un checklist para nuestros oyentes de los puntos que deben de tener claro para conseguir que su negocio funcione y prospere? Pues mira, esta pregunta es muy interesante. De hecho, a mí me gusta poner el ejemplo de un circuito en serie. Supongo que algunos de vosotros habéis hecho, pues eso, tecnología de pequeños o tenéis algún conocimiento relacionado con electricidad, pero el circuito en serie es el circuito el cual, si una de las bombillas no funciona, no funciona el circuito. Entonces, hay 5 puntos que son esenciales para que os vaya bien en vuestras empresas y que además de tener un buen producto, os conozca y os compre el mayor número de gente. Son 5 preguntas que se tiene que hacer la audiencia, que yo recomiendo hacer también a mis clientes dentro de mis sesiones. La primera es el descubrimiento, es decir, cómo me están descubriendo nuevos clientes, cómo estoy llegando a nuevos clientes que antes no me conocían. Haceros esa pregunta, si la respuesta es no lo estoy haciendo, ese circuito no va a funcionar. La siguiente pregunta es, vale, de los que ya me han descubierto, ¿a cuánto soy capaz de generar interés? ¿A cuánto soy capaz de captar para que me conozcan un poquito más y poder conectar y ofrecerles mi producto? ¿Y qué acciones estoy haciendo para despertar su interés de la audiencia? Una vez que ya te has hecho esta pregunta, claro, lo siguiente es la venta. Es decir, ¿qué acciones estoy haciendo para vender constantemente? ¿A cuántas personas en la semana, en el día, me estoy reuniendo con ellos para que sepan a qué me dedico? Pregunta que tienes que hacerte. Después de hacerte esa pregunta, la siguiente ya tiene que ver con el servicio, es decir, ¿mi servicio, mi producto es el mejor que puedo ofrecer? Si la respuesta es que no, ¿en qué lo puedo mejorar? Después, la siguiente pregunta, ahora que ya hemos prestado el servicio, tiene que ver con la fidelización. Y es, bueno, a mi cliente, el actual, ¿todavía le podría ofrecer más valor? ¿Qué podría hacer para continuar en su vida ofreciéndole valor y que pueda seguir creciendo gracias a mi servicio? Si te haces estas 5 preguntas, descubrimiento, interés, venta, servicio y fidelización, y cada vez las vas mejorando y las tienes siempre presentes, es casi imposible que no te vaya bien con tu negocio. Yo añadiría un sexto punto, claro, por lo que me toca, ¿no? Que soy corredor de seguros y me preocupa mucho el empresario, ¿no? Y yo como empresario, que a veces nos ponemos a vender y vender y volver a vender y vender, pero nos olvidamos a veces del día a día y de proteger lo que estamos haciendo, ¿no? Yo lo que pido, que lo hemos vivido en carnes ajenas, es que en esas ganas de seguir trabajando y de seguir ganando y generando ingresos y comenzando nuevas líneas comerciales, te encuentras con que esas líneas no han sido notificadas a la compañía de seguros y te quedas sin cobertura y todo eso que habías avanzado, todo eso que habías ganado, se queda en nada o en casi nada por un siniestro que tienes y que no tiene cobertura, ¿no? Son pocos minutos, es un correo el que tenéis que enviar cuando tengáis cualquier duda en esos nuevos planteamientos que hagáis en vuestras líneas comerciales o en vuestros negocios, ¿no? Consultar con vuestro mediador de seguros. Muchas gracias, Iván, por habernos explicado este método, el método del creativista. Muy por encima lo sabemos que se puede profundizar muchísimo más en todo este proceso que tú llevas para que directivos y empresas puedan conseguir mejores resultados. Además, que no solo aplicas al 1 a 1, ¿no? Que también aplicas a equipos completos, equipos de trabajo, empresas, corporaciones para mejorar sus procesos de trabajo y sus resultados. Por supuesto, al final, si solamente el CEO, el empresario, está solo frente a la bestia, pues lógicamente no va a poder lograrlo. Entonces, esto es una cuestión de equipo y esta visión, esta voluntad se tiene que trasladar a todos los miembros. Es ley de vida. Siempre en equipo se hacen mejor las cosas y, por supuesto, que pues la visión tiene que llegar a todos. Para los oyentes que quieran profundizar un poquito más, ¿cuál es tu sitio web? ¿Dónde pueden conocer un poquito más tu trabajo? Bueno, a través de mis redes sociales pueden buscar elcreativista.es o en mi propia página web, elcreativista.es, tendrá mi newsletter, la cual les recomiendo que se suscriban porque suelo subir contenido muy interesante. Fernando, yo creo que ya estará. Yo no estoy en tu newsletter, pero a partir de hoy, después de escucharte, me voy a suscribir y quiero ver un poquito lo que haces en profundidad. Y por supuesto también cordonseguros.es y cualquier necesidad que tengáis en cuanto a los seguros, de los aspectos que ha comentado Fernando, pues por supuesto ahí tenéis toda la información.
Muchas gracias a los dos, muchas gracias Iván. Espero verte de nuevo en este podcast porque seguro que podemos sacar mucho más de esa mente creativa que tú tienes. Muchas gracias, un placer por la invitación. Gracias David, gracias Iván y nos escuchamos. Como muy bien ha dicho Fernando, nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en cexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.